Asunto por el que les hemos convocado a los dos. Coinciden prácticamente en el tiempo dos iniciativas legislativas popular, municipal, para pedir al Gobierno andaluz que cumpla el compromiso precisamente del Pacto de Gobierno PSOE Izquierda Unida de aprobar una renta básica. Empezamos con Rosa Verges. ¿Por qué una renta básica? ¿Por qué es necesaria? Bueno, nosotros entendemos que la renta básica es necesaria, primero porque la situación de pobreza en Andalucía tradicionalmente es grande, pero se ha incrementado todavía mucho más después desde que empezó la crisis hasta ahora. Es decir, ahora mismo hay pues casi 1 millón de personas que están en desempleo y no cobran prestaciones, ¿no? Y aproximadamente unas 300.000 personas que no tienen ningún tipo de ingreso en Andalucía. Es decir, que la situación es muy urgente por el salario social, no cubre ni tan siquiera la tercera parte de las personas. Es decir, y además no es un derecho. Nosotros lo que estamos pidiendo son dos derechos: un derecho a la renta básica y un derecho a la inclusión, tener un plan de inclusión. Y antes de nada me gustaría aclarar que no solamente es la plataforma Compromiso Social, es la plataforma Compromiso Social, pero también es la red de lucha contra la pobreza. O sea que son dos plataformas a las que representamos todas las personas que hemos presentado la ILP. ¿Cuántos colectivos estamos hablando? ¿Más de una veintena, no? Bastantes más, porque la red de lucha contra la pobreza tiene otros 20 o 30 colectivos a su vez integrados, ¿no? ¿Y ha sido fácil convocar en nombre de lo común para este objetivo? Yo creo que sí que ha sido fácil, y además todo el mundo yo creo que lo ha recibido muy bien, y estamos yo creo todos muy ilusionados para buscar las 40.000 firmas que necesitamos para que la renta se pueda discutir en el Parlamento, ¿no? Y esperan que la mesa del Parlamento lo acoja, ¿no? Evidentemente, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza de que sí, porque además entendemos que es una ley que, vamos, lo que hemos presentado está bastante bien, no es porque lo hayamos hecho entre nosotros, pero creo que está bastante completa y que podría ser una buena base para empezar a discutir el Parlamento. Es decir, a nosotros nos gustaría incluso que el grupo de trabajo, que ha estado más de un año trabajando en este tema, pudiera incluso recogerla como una base sobre la que el Gobierno andaluz pudiera elaborar un anteproyecto de ley, bueno, sobre el que el Parlamento pudiera elaborar el anteproyecto de ley y aprobar una ley al final, ¿no? Es decir, que nosotros entendemos que la ley recoge más o menos la media de tirando por lo alto, lo que hay en el resto del Estado, bastante cercano a lo que se plantea, por ejemplo, en el País Vasco, e incluso algunas cosas creemos que las mejora. Entonces nosotros entendemos que podría ser un buen punto de partida para abrir ese debate, y la hemos presentado ahora precisamente en el momento de los presupuestos, porque es cuando hace falta que el Gobierno andaluz refleje su intención de ponerla en marcha con partidas presupuestarias, ¿no? Es la iniciativa legislativa popular. También está, por otra parte, la que hoy se ha registrado, iniciativa legislativa municipal, que ha recabado el apoyo de 25 corporaciones locales, de 25 ayuntamientos. ¿Por qué renta básica, señor Ruiz? Bueno, en primer lugar, y estos días que tanto escuchamos hablar de que hay que cumplir la ley y de que la ley es el paraguas del que nadie debe de salirse y que es obligatorio que todos los ciudadanos cumplan la ley, pues nosotros estamos pidiendo que se cumpla la ley, porque la ley no solamente es la Constitución, también es el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y el Estatuto del 2007 recoge el derecho de los ciudadanos andaluces a tener una renta social básica. Nosotros iniciamos en finales de 2012 y en 2013 este proceso para que fuese una realidad. Primero vimos que también estaba como compromiso de los partidos que sustentan al Gobierno andaluz, tanto del PSOE como de Izquierda Unida, en el acuerdo firmado para gobernar en Andalucía, de llevarlo a cabo. El tiempo al final pues ha ido pasando y no se han tomado medidas. Como bien decía, se ha creado una comisión parlamentaria en enero de este año y estamos a punto de terminarlo y no ha avanzado. Solamente hay que comprobar por la documentación que hay en la web del Parlamento de Andalucía, y entendemos que ya no podemos esperar más. No podemos esperar más, y hemos terminado de recoger los apoyos necesarios, a los que se van a sumar más apoyos de ayuntamientos que tienen que ser por mayoría absoluta, y evidentemente queremos que se trate cuanto antes en el Parlamento de Andalucía esta necesidad. Ustedes dicen renta básica social, que vaya asociado a la búsqueda de empleo y la formación para familias sin ingresos. ¿Lo acotamos ahí? Sí, nosotros lo que hablamos en este caso de una renta social básica condicionada. La condición en este caso es que el Gobierno andaluz cree un plan de empleo en el cual estén integrados por las personas que van a recibir esta renta social. Nosotros no queremos, ¿no? El objetivo no es que haya familias o haya andaluces y andaluzas que no tienen ingresos que estén cobrando una renta social. El objetivo es
que la renta social sea mientras no se tiene un puesto de trabajo. Por eso el objetivo debe de ser el que se consiga un empleo digno. Y por eso nosotros hablamos en este caso de que hay recursos económicos que se están disponiendo a día de hoy. La Junta de Andalucía, más de 200 millones de euros que está usando en distintos programas que no van a crear ni un solo puesto de trabajo y que son planes parche, como el de Emplea Joven o el de Emplea Más 30 a través de los ayuntamientos. Por eso, y además como coincidimos con la propia Comisión en que es necesario en torno a 300 millones de euros para poner en marcha la iniciativa de la renta social básica, entendemos que es posible y que las cosas además hay que hacerlas bien. El dinero de todos los andaluces debe de emplearse de la mejor forma. Nosotros entendemos que la mejor forma de utilizar esos más de 200 millones de euros es haciéndolo a través de un plan de empleo que sea real y que sobre todo genere empleo. ¿De dónde sale ese cálculo de 300 millones de euros? Bueno, hablamos de 180 millones de euros de los planes que pone la Junta de Andalucía a través de los ayuntamientos, como el Emplea Joven o el Emplea Más 30 y también el plan de integración social, y de otros planes que hay a través de otras consejerías. Sí, ¿pero de dónde salen los 300? ¿Dónde dice No, usted la necesidad? Estudio. Bueno, en este caso hay un estudio que se ha llevado a cabo en la Comisión del Parlamento de Andalucía que cuantifica las personas que están ahora mismo pues en total exclusión, sin ningún tipo de percepción, y el coste, en este caso, que se derivaría. En nuestro caso, en nuestra propuesta, nosotros hablamos de que se perciba una vez el IPREN. Pero estamos hablando de cifras completamente dispares entre lo que dice el Parlamento y, sin embargo, hace unos días veíamos el último informe de Cáritas que decía que 2 millones de andaluces viven en la pobreza y 1 millón en pobreza extrema, que ni siquiera tiene dinero para pagar los medicamentos. ¿Dónde establecemos el baremo? Rosa Vergés. Bueno, nosotros, a diferencia un poco de lo que planteaba él, nuestra renta tiene dos patas, una que es la parte económica, es decir, la renta, y esa renta es diferente en función del número de personas que tiene la unidad familiar, ¿no? Entendiendo por unidad familiar algo bastante amplio. Es decir, nosotros hemos tratado de recoger en la propuesta muchísimas situaciones que se dan ahora mismo en la sociedad en cuanto a las unidades familiares, lo que son las unidades familiares. Es decir, lo que nosotros proponemos está entre lo que se cobra ahora mismo, que sería para una persona, que es igual al 80% del IPREN, que es más o menos la prestación no contributiva, que vamos, lo que tienen las prestaciones, los subsidios, por entendernos, de cuando ya se queda uno sin empleo. Estamos hablando aproximadamente en euros. 420 euros. El 80%, el 80% del IPREN son 535 euros. Y los 680 y tantos, que sería el 128% del IPREN, dependiendo, en esa banda, dependiendo del número de integrantes de la familia, ¿no? ¿Y hay dinero? ¿Hay dinero para aplicar eso? Nosotros entendemos que tampoco hay que ponerlo todo de golpe, a lo mejor, pero de golpe toda la renta que nosotros proponemos, pero al menos si se puede empezar a poner en marcha, nosotros creemos que sí se podría conseguir el dinero. ¿Creéis que los decretos de exclusión social, por ejemplo, o el de la vivienda digna, han venido a parchear precisamente ese compromiso de PSOE Izquierda Unida con la renta básica? Totalmente. En reunión, en este caso, con los grupos parlamentarios, lo que me planteaba el portavoz del PSOE es que efectivamente hay multitud de programas sociales de distintas consejerías de la Junta de Andalucía que están de alguna manera ayudando, paliando o ayudando a familias que lo están necesitando, y que efectivamente hay que poner de alguna manera orden y a toda la Junta de Andalucía pues en un mismo programa y todo encardinado hacia la misma dirección. A tu pregunta, ¿hay dinero? Sí, hay dinero. Y como digo, hay programas que se están utilizando. Imagínate el emplea Joven. Durante 3-4 meses los ayuntamientos contratan a 75.000 jóvenes en toda Andalucía que van a estar pues trabajando en labores municipales. No van a aprender nada que en el futuro les vaya a ayudar, porque entiende que haciendo una labor de un ayuntamiento, pues poco van a poder trabajar en el futuro. Cuando se acabe esa prestación, volverán a ingresar las filas del desempleo. Nosotros entendemos que en lugar de hacerlo con los ayuntamientos, debe de hacerse un plan de empleo serio y riguroso, contando con las pymes y con los autónomos. ¿Por qué? Pues porque van a estar formándose sobre una habilidad laboral que sí tiene que ver con el mercado laboral. Y solamente con que el 10% de esos 75.000 jóvenes se quede trabajando con esas pymes o con esos autónomos, pues hemos creado 7.500 puestos de trabajo. Mientras que haciéndolo a través de los ayuntamientos no se va a crear ni uno. Luego, ¿hay recursos económicos? Sí, y se están utilizando mal. Se están parcheando, se está ayudando a la familia, que está muy bien, pero no se está yendo a hacer mucho más productivo esos recursos económicos, esos pocos recursos económicos que tiene la administración pública. ¿Y qué plazos, qué tiempos barajan ustedes para que esto vea la luz? Por ejemplo, la iniciativa legislativa popular tienen ustedes que recabar 40.000 firmas, que la mesa del Parlamento lo autorice.
En fin, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Qué perspectivas trabajáis? Nosotros entendemos que si, hombre, si el Gobierno se puso, bueno, yo entendiendo, hay 6 meses para conseguir las 40.000 firmas, nosotros esperamos conseguirlas antes. Yo creo que a lo mejor para el verano, antes de que se termine la legislatura, podría estar aprobada la ley. Es decir, probablemente en el verano o en junio por ahí podría ya estar tramitándose, entendemos nosotros. Y se utilizaría el escaño 110 de nuevo en el Parlamento, sí, claro. después de un estreno, claro, entre comillas, calamitoso. Sí. A mí sí me gustaría aclarar, porque nosotros ¿Confiáis además, en que realmente esa herramienta sirva? Nosotros creemos que sí. Nosotros estamos esperanzados en que sí, por eso lo vamos a lanzar, y yo creo que todas las organizaciones que estamos en las 2 plataformas y que presentamos la iniciativa, tenemos mucha ilusión en sacar las 40.000 firmas, incluso si podemos más, ¿no? Pero desde luego yo creo que es una labor, yo creo además, es muy reconfortante, ¿no? Porque de alguna manera estamos luchando para cambiar la situación de muchas personas que no tienen ni para pagar la luz, ¿no? Y me gustaría, pues eso, porque nosotros además de la renta hablamos de un plan de inserción, porque no toda la gente está en la misma situación. Hay gente que está en situaciones de exclusión que también creemos que hay que atenderlas, y también la hemos incluido en la ley, ¿no? O sea que ahí estamos hablando de vivienda, de salud, porque ahora mismo hay muchas personas que no tienen dinero para pagar los medicamentos, de educación, etcétera, ¿no? Una serie incluso de personas que están absolutamente tiradas en la calle, ¿no? Pero también el problema de la vivienda, que es muy importante. O sea, que no es solamente el dinero de la renta, sino también un plan para sentarse con las familias, ver cuáles son sus necesidades y planificar qué necesitan, cuáles son las políticas activas que necesitan, como él decía, ¿no? Porque si es formación, si son prácticas en empresas, etcétera, ¿no? Es decir, que nosotros incluso hemos abierto la posibilidad, o queremos que se abra la posibilidad de complementar el trabajo y la renta en personas que tienen una situación muy difícil, para que no salgan de la renta y luego se vuelvan a quedar, cuando pierden el empleo, descolgados, ¿no? Es decir, incluso que se puedan complementar con familias. Hemos dado un tratamiento especial a las mujeres víctimas de violencia de género, a las personas que están solas, etcétera, ¿no? Yo creo que nuestra propuesta es bastante amplia, es decir, toca muchos temas de inclusión, no solamente la renta, ¿no? Que son muy importantes para cambiar la situación de exclusión de una buena parte de esos 2 billones de personas que dice la red de la pobreza, en la que están muchos andaluces inmersos, ¿no? Renta básica e inserción es la ecuación que Renta baraja la básica iniciativa. para la inserción. Para la inserción, que es la ecuación que baraja la iniciativa legislativa popular. Y la municipal, ¿qué plazos baraja? Bueno, en nuestro caso, la normativa lo que establece o una ILP, que es con la recogida de 40.000 firmas. A partir de ahora tienen 6 meses para recoger las 40.000 firmas. Nosotros hemos optado por la ILM porque es mucho más rápido. O 10 ayuntamientos por mayoría absoluta que representen a más de 40.000 electores, o 25 ayuntamientos de Andalucía. Ya tenemos 25 ayuntamientos de Andalucía, ya cumplimos. El Parlamento, la mesa del Parlamento tiene 15 días para comunicar si acepta o no el trámite, ver si hay que subsanar algún tipo de documentación, y nosotros esperemos pues que en no más de un par de meses pueda verse en el Parlamento de Andalucía. Vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad y volvemos con Antonio Jesús Ruiz y con Rosa Verges para seguir hablando ya con los tertulianos que nos acompañan esta noche sobre la renta básica en Andalucía. Seguimos esta noche en A por Todas, aquí en 8TV Andalucía, hablando de la renta básica a través de la iniciativa legislativa popular que ha presentado la Plataforma por el Compromiso Social Andalucía, además de la pobreza, y la iniciativa legislativa municipal que ha presentado el Partido Andalucista. Nos acompañan, repetimos, el líder, el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, y Rosa Verges, que es de Comisiones Obreras y una de las portavoces de la Plataforma Compromiso Social por la Democracia en Andalucía, por el compromiso social. Y nos acompañan ya los 4 tertulianos, los 4 periodistas que nos van a ayudar a comprender, a diseccionar la actualidad y también a completar estas entrevistas. Antonio Mendaño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Rosa Yacer. ¿Qué hay? Buenas noches. Raúl Limón. Hola, buenas noches. Vienes bien preparada, como decía en la publicidad Elena Manzano. Vengo bien preparado. Elena, Raúl, a los dos. Hola, bienvenidos. buenas noches. Bueno, pues Antonio Jesús Ruiz, Rosa Verges, renta básica o lo que queráis. Bueno, perdóname Antonio, yo sí le quería preguntar una cosa que es lo que la gente pregunta en la calle cuando se le habla de renta básica y estos conceptos que son nuevos, aunque están, creo que
que jurídicamente, incluso económicamente bien trabajado, ¿no? Pero la gente pregunta dos cosas. Uno, que quién lo paga, que es lo que, o sea, dinero, que es lo que os ha preguntado Fernando. Y el otro es, si me pagan por no trabajar, ¿por qué trabajar? Bueno, si te contesto, en este caso, ¿quién le paga? Nosotros, y en el 2007, tú dices algo nuevo, en el 2007 el Estatuto de Autonomía para Andalucía ya recogía el derecho de los ciudadanos andaluces a una renta social básica. Luego está claro que el Estatuto de Autonomía determina que el gobierno andaluz, que Andalucía tiene competencia propia en materia social y que el gobierno andaluz tiene capacidad para poder hacerlo. Yo, evidentemente, por supuesto que apoyaría que el gobierno del Estado también participe en esta cuestión, pero no debemos de caer en, como el gobierno del Estado no aporta, pues no hacemos nada, porque para eso lo hemos puesto en el Estatuto de Autonomía. Y luego nosotros sí, como hemos comentado antes, sí condicionamos la percepción a estar incluidos en un plan de empleo. Es decir, nosotros no, algunos chistes que veo en las redes sociales por algunas fuerzas políticas que hablan de la renta social básica, nosotros no creemos en ese modelo. Nosotros entendemos que debe estar condicionada a estar en un plan de empleo y que evidentemente se esté pues formándose, a diferencia de los recursos económicos que se están utilizando ahora, que no crean empleo y que no se forman para nada, sí formándose en una habilidad laboral conforme a lo que demande el mercado laboral. Luego creo que las dos cuestiones están claras en este sentido. Pero ¿tenéis hecho, Antonio Jesús o Rosa, las cuentas de lo que costaría? Digo, no en los términos, porque entiendo que no estáis hablando de renta básica universal, sí. Sino de una cosa, digamos, pues más realista. ¿Las cuentas que os salen son cuentas viables, son fiables? Bueno, en este caso nosotros las cuentas que tenemos, que rondan los 300 millones de euros, coinciden con lo que el grupo de trabajo que el Parlamento de Andalucía creó en enero de este año, tiene de alguna manera ha establecido, ¿no? Ellos dicen que en torno a 350 millones de euros. Luego, lo que decía antes, ¿hay recursos económicos? Pues ahora mismo la Junta de Andalucía tiene una multitud de planes que no están generando empleo y que al final suponen un parche que superan los 250 millones de euros. Luego, recursos económicos hay. Si me decía precisamente Rosa Yacer, si me pagan por no trabajar, ¿por qué trabajar? Es que no se le paga por no trabajar, se le paga porque no tiene un empleo. Es decir, nosotros no proponemos tampoco una renta para todo el mundo indiscriminada. Nosotros estamos proponiendo una renta para el que no tiene ninguna posibilidad de empleo y ha agotado todas las prestaciones. Pero también dentro, como decía anteriormente, nosotros proponemos que además de esa renta haya un plan de inclusión social, ¿no? Y dentro de ese plan habrá diferentes situaciones. Habrá gente que no esté excluida, pero simplemente haya perdido el empleo y lo que necesita son políticas activas de empleo pues para reinsertarse en el mercado de trabajo, pero habrá otro tipo de gente que tenga otros, además de ese, tendrá otros problemas a lo mejor, ¿no? Incluso a lo mejor no necesita tanta renta, pero sí necesita otra serie de apoyos, pues vivienda, necesita la inserción social, en fin, una serie de cuestiones que nosotros entendemos que también son necesarias. O sea, que no se trata de darle de dinero para gente que no quiere trabajar. Es dinero para las personas que queriendo no pueden, porque ahora mismo no hay posibilidades. Todos sabemos cómo está la situación laboral en el país y especialmente en Andalucía con más de 900 y pico mil personas que no tienen ningún tipo de prestación, ¿no? Y están en el desempleo y son desempleo de larga duración, ¿no? Son familias que lo están pasando muy mal y bueno, de lo que se trata es de que tengan una renta que además tampoco es una renta mínima que prácticamente les va a permitir sobrevivir prácticamente, ¿no? ¿Y por qué no una renta vinculada al trabajo? Es decir, ¿por qué no establecer esa renta mínima pero que esté vinculada a la realización de determinados trabajos, como se hizo en su momento con el PER, por ejemplo? Porque, bueno, es que eso, ¿a qué trabajos? Pregunto. Podría ser en función de cada una de las capacidades. Ya, pero entonces tendremos habrá que echar a los que están trabajando en esas cosas, o ¿cómo lo hacemos? Es decir, se puede crear empleo público. Sí, yo creo que si se pudiera trabajo garantizado, crear, ¿no? Que es otro de los conceptos. Nosotros lo de crear empleo público a mí me da un poco de no me estoy refiriendo a funcionarios. Sí, pero yo sí lo que planteamos nosotros es que esté condicionado. Los dos planteamientos son condicionados. La otra propuesta de Podemos es incondicionada, es decir, no tiene ningún tipo de condición, se recibe por ser ciudadano y punto. En los dos casos, desconozco porque no he podido encontrarla en las redes, en la red, en este caso la vuestra, pero entiendo que las dos están condicionadas, una a una inclusión en un plan de inclusión social y en el caso de la nuestra a un plan de empleo. Evidentemente nosotros entendemos que la Administración, en este caso la Junta, el Gobierno andaluz, tiene que propiciar un plan de empleo
Primero, para acceder al mismo tiene que haber un estudio social de esa persona, de las carencias o de la cobertura que necesita esa persona, se incluye en un plan de empleo, y en ese plan de empleo lo que nosotros proponemos es, lo que te decía que debe tener cuidado es porque ahora mismo en esos recursos que yo decía que existen, el emplea joven, el emplea más 30, se está utilizando a través de los ayuntamientos haciendo labores municipales, y se da la paradoja que hay ayuntamientos que han despedido a personal o han rebajado sus plantillas y ahora contratan a esta mano de obra de desempleados de larga duración para hacer funciones del ayuntamiento. Esas personas no van a tener una formación en lo que demanda realmente el mercado laboral. Te pongo un ejemplo. En el ayuntamiento en el que yo he sido concejal hasta hace bien poco, nosotros, claro, que nos acogimos y recibimos esos dineros porque la gente lo está pasando mal. No vamos a renunciar, o no se renuncia a ni un céntimo de euro. Pero teníamos a personas, a 10 o 12 personas pintando un paso de peatones. Esas personas han conocido un empleo, se han formado pintando pasos de peatones. Pues evidentemente no. Y estos por lo menos estaban pintando un paso de peatones. Tenemos constancia de personas que han sido beneficiarias ahora de estos planes y que están en los ayuntamientos sin hacer nada. Nosotros queremos que se involucre a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos en ese plan de empleo, para que sí reciban una formación en lo que sí pueden poder trabajar en el futuro cuando dejen, en este caso, de percibir esta ayuda, ¿no? Hombre, nosotros lo que sí pasa es que entendemos que hay las empresas de inserción, hay un tipo de empresa que se ocupa de ese tipo de acciones, ¿no?, de actividades para insertar personas en el mercado laboral, personas en situación de exclusión, ¿no? Entonces, a lo mejor una de las partidas de las políticas activas son las empresas de inserción. Ahora bien, nosotros, yo entiendo que no se puede decir, ala, que trabajen en cualquier cosa, porque él hablaba del plan de inclusión. El plan de inclusión de la Junta de Andalucía, para los ayuntamientos ha tenido un problema enorme, y es que no se han respetado ni un solo convenio colectivo, claro, porque con los 1.000 euros se han pagado todos los servicios sociales, lo otro. Es decir, que la gente al final está cobrando un salario de 300, 400 euros, cuando a lo mejor tenía que haber estado cobrando un salario de 1.000, 1.200, dependiendo del tipo de empleo que estaba haciendo. Y a veces son empleos que, como él dice, pintar un paso de cebra, ¿cuántas veces se pinta? Pero, es decir, que sí, pero eso es problema de gestión municipal. No es un problema de gestión municipal, es que no existe ese empleo. Los planes llegan a los ayuntamientos entonces, muy tasados por el gobierno andaluz, y eso es, o lo tomas o lo dejas. Ya, o recibes la prestación. ¿Quiere decir pintar el paso de cebra o quizás darle un empleo donde pueda adquirir formación? Es que lo mismo. ¿En un ayuntamiento? En un ayuntamiento. En un ayuntamiento. No. Pero hombre, pero es que primero tienes que tener en cuenta que las personas que tú vas a tener en esos planes no pueden hacer competencias desleales a los trabajadores municipales. Punto 1. Punto 2, como bien decía, los ayuntamientos han tenido en este caso que suplementar y que incluso incorporar partidas presupuestarias pues para pagar los EPI, para pagar los seguros sociales o para pagar el material que no viene en este caso con el tema. Y los ayuntamientos a día de hoy están como están económicamente. Por eso yo digo que los ayuntamientos claro que cogen estos planes. ¿Cómo lo van a rechazar si ven día a día cómo lo están pasando sus conciudadanos? Supone que durante 3 o 4 meses estas familias o estas personas, estos ciudadanos, van a tener una ayuda económica que les hace muchísima falta. Luego, ningún ayuntamiento va a rechazar ningún plan. Solamente conozco el caso de Barbate, pero que por la cantidad de deuda que tiene no ha podido alcanzar, en este caso, a poder acogerse a estos planes. Luego, nosotros entendemos que aquí, como se está diciendo, debemos de trabajar para que realmente el objetivo sea que esta persona, esta mujer, este hombre, pueda tener una habilidad laboral, pueda desempeñar un empleo y que o bien por él mismo o bien, pues aquí tenemos que tenemos en este caso una autónoma, una persona que es una pequeña o mediana empresa, una autónoma. ¿Tienen dificultades los autónomos andaluces a la hora de contratar? ¿Se lo piensan? Porque evidentemente no está la situación para tirar cohetes. Porque seguro que a ella en su empresa le vendría muy bien poder contar, y os puedo asegurar que por desgracia en las filas del desempleo tenemos a personas muy cualificadas. ¿No podría contar ella con la ayuda de un desempleado de larga duración cualificado en su empresa? Bueno, eso es lo que estoy defendiendo, por eso, que no vale por pintar para cebra, que no es necesario. Por un lado, la persona está formándose y por otro lado estamos ayudando, dando cobertura e impulsando y haciendo mucho más productivo a nuestra pequeña y mediana empresa y a los autónomos de Andalucía. ¿Y tienen también calculado si eso implicaría que hiciera falta un refuerzo para controlar
si recibe la renta mínima la persona que tiene que recibirla. Es decir, en los servicios municipales tendría que haber personal dedicado a esto y me imagino que esto será complejo. Y también un control, porque los planes de empleo, estamos hartos de ver cómo se anuncian planes de empleo y los balances no los conocemos nunca. Entonces, la supervisión de esta renta básica, ¿cómo la tenéis planteada para saber que realmente funciona? Abundo lo que estás diciendo. Yo no conozco ni un plan de empleo en Andalucía. Lo que hay son planes de formación, de empleo ninguno. O sea, pocos planes de empleo de verdad ha habido en Andalucía. Las diputaciones están haciendo planes de formación, no planes de empleo. Y evidentemente las propuestas que hemos tenido que presentar está totalmente articulado y está todo, la ley la hemos tenido que plasmar. Yo aquí además aprovecho para decir públicamente que nosotros hemos tenido que presentar la nuestra totalmente bloqueada y aprobada exactamente igual en cada coma o en cada artículo en todos los ayuntamientos, pero que nosotros por supuesto estamos dispuestos a dialogar tanto con los grupos parlamentarios como con los colectivos para poder enriquecer una propuesta. Nosotros entendemos que teníamos que llevar la propuesta al Parlamento y estamos abiertos a enriquecerla de la forma que sea, ¿no? Por eso pregunto que cómo controlarlo. En el caso nuestro, como las personas tienen que, bueno, se supone que tienen derecho, por eso un derecho también a tener un plan de inclusión, ese plan de inclusión está, digamos, controlado o llevado por los servicios sociales o los servicios de empleo, los dos a la vez, dependiendo de cuál sea el modelo o el tipo de plan que necesite la persona. Es decir, que sería alguien de los servicios sociales, una persona de los servicios sociales que se encarga Pero de con controlar. las plantillas actuales sería suficiente, que a lo mejor Probablemente habría, no. claro, por eso le pregunto que probablemente habría que ampliar esas plantillas, bueno, sí, y que a lo mejor eso supondría un... Pero bueno, o a lo mejor ordenarlas de otra manera. Es decir, Bueno, que- esas sí, plantillas a día de hoy están haciendo evaluaciones para todos los Que- planes que estamos hablando, sí. Todas las personas que se incorporan al emplea joven o al emplea más 30 o a inserción social, todos tienen que pasar en este caso por trabajadores sociales del ayuntamiento que hacen una evaluación y que dicen si la persona es apta o no. Luego, el trabajo es el mismo y se está haciendo. O sea que no estamos hablando de algo trata de distinto. ordenar un No, poquito. me gustaría saber si el plan que usted o la iniciativa que presentan está inspirada en algún modelo de algún país que se sabe que funciona, que está contrastado aproximadamente, ¿o no? La nuestra está... Si la suya está inspirada en algún modelo que ya está contrastado y que funciona, ¿no? Hombre, la nuestra está inspirada en modelos que están vigentes en España, ¿eh? Principalmente, hombre, quizá el más completo es el del País Vasco, salvando distancias, porque nuestra situación entendemos que en Andalucía no es exactamente igual, y además porque tampoco nuestra administración es la misma, pero es un modelo similar al del País Vasco, con un plan de inclusión y la renta. ¿Y ese Pero sí sí. está funcionando bien? No, yo creo que sí, nosotros entendemos que sí. ¿Y cómo lo hacen en esas otras comunidades donde realmente hay un desarrollo normativo más avanzado? ¿Qué diferencias hay? Porque en Andalucía, después de un año de trabajo del grupo del Parlamento, no consiguen llegar a un acuerdo los grupos. Voy a contestar y voy a ser un poco duro. Es que no interesa. Es que no nos vayamos a enero que se creó la comisión. Es que en junio del 2012 el Partido Socialista e Izquierda Unida firmaron un acuerdo de gobierno donde se iban a poner en marcha creo que 32 leyes. A día de hoy solo han puesto en marcha 2. Y una que es la de transparencia para que se empiece a ejecutar el año que viene. No interesa. Y ya le puedo decir, como dije antes, he tenido ya encuentros con portavoces parlamentarios de otras fuerzas políticas, no hay interés. Siguiendo un poquito ese argumento que dices, Antonio, estuvo aquí Martín de la Rán, el portavoz de UPyD, que fue la primera ILP que llegó al Parlamento andaluz y mostró su incluso decepción y incluso, bueno, en términos un poco de tristeza incluso personal, ¿no?, por el desarrollo de la iniciativa. ¿Tenéis alguna previsión de cómo puede haber la cosa? Y una cosa solo por alusiones. Yo como una pyme no hay nada más que me gusta alguien que tiene una pyme que crear empleo. Eso os lo puedo asegurar, porque casi todos los que tenemos pymes venimos del emprendimiento y no hay nada que nos haga más feliz que eso. O sea, que por pequeña alusión te lo... Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la referencia del portavoz de UPyD, hombre, aquí estamos hablando de una cosa diferente. El señor de UPyD llevó al Parlamento su problema, que era la dificultad que tiene su partido, que yo lo entiendo y lo comparto, para poder
porque Bueno, también nos va a pasar a probablemente eso te nosotros. iba a decir, que probablemente también será un problema evidentemente parecido. lo comparto. En Andalucía, el Parlamento de Andalucía es el Parlamento de todo el Estado en el que los parlamentarios representan a más personas. Andalucía tiene 109 parlamentarios, Cataluña tiene 135, Madrid 125 y el País Vasco 75. Una representatividad grandísima. UPyD en el País Vasco con 9.000 votos saca un parlamentario, el Partido Andalucista de la provincia de Cádiz con 26.000 no. Pues claro que sí lo comparto, pero hombre, ir al Parlamento de Andalucía a hablar de los problemas de los políticos, pues claro, es normal que ocurra lo que ocurra. Nosotros queremos llevar los problemas de los ciudadanos, por eso sí entiendo y quiero tener esperanza en que esto salga adelante. También en este caso, que fue un planteamiento de hacer una ILP en lugar de una ILM, nosotros apoyamos como Partido Andalucista lo del escaño 110, pero la ILP tiene muchas complicaciones porque luego esas firmas hay que comprobarlas y ver que están en el censo. Por eso estamos por una vía que era mucho más ágil, mucho más rápida, que es el acuerdo por mayoría absoluta de más de 25 ayuntamientos de Andalucía, ¿no? Por eso hemos optado por algo que es mucho más rápido, hemos tenido que esperar solamente los plenos, ver cómo además, que también es curioso, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida votan pues en unos sitios una cosa, en otro otra, y luego se nos achaca a nosotros, a los andalucistas, que tenemos distintas formas, pues eso ha ocurrido, ¿no? O sea que yo creo que en este caso llevamos los problemas de los ciudadanos al Parlamento de Andalucía. Hombre, nosotros como somos una plataforma, evidentemente no podemos utilizar esa vía. El ciudadano de a pie no puede utilizar esa vía, ¿no? Sí se puede, ¿eh? Se puede. Pero es más complicado. ¿Pero Entonces, qué cree usted que votará el Parlamento andaluz? ¿Cuál es su yo espero que vote que sí, la verdad. ¿Sí? Yo creo que ¿Tiene usted yo esa espero esperanza? que recoja la iniciativa. Sí. Y yo lo mismo, nosotros estamos dispuestos a hablar con cualquier entidad o organización que haya planteado otras y podemos hablar de ese tema. Bueno, nosotros encantados de que el grupo lo recogiera y sirviera como base para discutir en el Parlamento. Y nosotros creemos que sí, que se puede llegar. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, vaya por delante que yo estoy a favor de las redes sociales. Lo que pasa es que si no, esto no tiene... Entonces voy a recuperar una frase que dijo Juan Torres el pasado día 8, lo publicó en El País, y se refería precisamente a vuestra iniciativa, ¿no? Y decía que que él reconocía que le resultaba extraño que algunas fuerzas que son anticapitalistas y socialistas renuncien al principio de Marx de a cada uno según su necesidad y a cada uno según su capacidad. Y de cada uno según su capacidad por el de la renta básica que él traducía en a todos por igual y de cada uno según su voluntad. Pues creo que no se refería ni a la suya ni a la nuestra, no. Se refería en este caso a la de otra fuerza política que, como decía, habla de una renta social básica incondicionada, sin ningún tipo de condición. Es que ese es otro modelo distinto. Es decir, para poder aplicar la renta, es decir, la renta para todo el mundo, habría que tener un sistema fiscal diferente. Y nosotros a lo mejor la que nosotros proponemos está en la vía D, pero la vía D está en un horizonte lejano, entendemos nosotros, ¿no? Es más, la que se ha presentado para el Estado, que también proponía un periodo transitorio que más o menos venía a ser, pues eso, una renta para las personas que lo necesitan, y en el camino de llegar a una renta para todo el mundo, pero eso claro significa cambiar totalmente el esquema de la fiscalidad y de cómo se recaudan los impuestos, etcétera. Yo creo que es muy complicado ponerlo en marcha y además, eso sí que sería realmente caro. Entendemos nosotros, ¿eh? Sí, perdón, Elena. Vamos a hacer un pequeño lazo, vamos enseguida a volver a retomar este asunto para que lancen Antonio Jesús Ruiz y Rosa Verges el último mensaje sobre la renta básica, por qué debe aprobarse. Pero vamos a hacer un pequeño inciso, ya que aprovechamos la presencia de aquí de Antonio Jesús Ruiz, del secretario general del Partido Andalucista, para conocer una encuesta que nuestros compañeros de 8 Cádiz han desvelado, han informado hace unos minutos, antes de empezar a por todas para Andalucía. En la provincia de Cádiz daban la siguiente encuesta, el siguiente sondeo sobre la capital gaditana. El Partido Popular mantendría su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz, pero perdería uno de sus 17 concejales si hoy mismo se celebrasen las elecciones municipales. Así se desprende del barómetro publicado por 8 Cádiz en base al sondeo electoral elaborado por la empresa Insobel a partir de 600 encuestas a gaditanos mayores de 18 años elaboradas entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre.
El actual equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Teófila Martínez obtendría 16 concejales con el 51,3% de los votos, mientras que la segunda fuerza política seguiría siendo el Partido Socialista, que mantendría los 7 concejales actuales gracias a los votos del 22,88% del electorado. También se mantiene con 3 concejales Izquierda Unida como tercera fuerza en el arco político municipal, con el 9,86% de los votos. La novedad la encontramos en la irrupción de la coalición Ganemos, que entraría a formar parte de la corporación municipal con un concejal que conseguiría gracias al 5,76% de los votos. Se quedarían sin representación en el consistorio gaditano otros partidos como UPyD o Partido Andalucista. Cabe recordar que en el estudio publicado por 8 Cádiz también se refleja la valoración de los gaditanos sobre la gestión de los principales asuntos que han marcado la actualidad en los últimos meses, como la construcción del segundo puente, la colocación de nuevos bloques ante el deterioro del lienzo de la muralla o el corte del suministro de agua por la presencia de bacterias en la barriada de Loreto. Pues aprovechamos la presencia de Antonio Jesús Ruiz para comentarle, como líder del Partido Andalucista, como conocedor de la realidad gaditana, como portuense, en fin. ¿Cuál es su valoración sobre esta encuesta, en la que parece que el Partido Andalucista no tiene muy buenos resultados? Bueno, no tendría representación en la capital gaditana. Bueno, yo estoy convencido que la vamos a tener y que evidentemente habría que ver en este caso, porque tampoco ha salido el dato exacto del Partido Andalucista. Tenemos un buen candidato, un magnífico candidato, José David Sánchez. Lo que dice la encuesta, pues yo creo que Cádiz llega a un modelo que ya desde el año 95, con la misma alcaldesa, pues se lo tiene un poco que mirar, ¿no? Creo que ha habido ya sucesos en estos últimos meses, además, que demuestran que es un equipo de gobierno que tiene pocas chispas y poca capacidad de emprender y de ponerse delante o de solucionar problemas, como lo que ocurrió en el barrio de Loreto, ¿no? Dejar a tantos vecinos, a tantos ciudadanos sin agua durante tanto tiempo, ¿no? Y yo, evidentemente, lo que veo también es que el Partido Socialista pues ha dado por perdido la batalla de Cádiz y no presenta pues una candidatura pues que realmente vaya con peso a por todas, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, último mensaje sobre la renta básica, pero Elena quería preguntarles algo. Sí, simplemente es una duda de por qué no han aprovechado y han unido fuerzas en un objetivo que aparentemente es común. Bueno, en nuestro caso, nosotros a finales del 2012 y en el 2013 empezamos a llevar a los ayuntamientos la propuesta, ¿no? Vimos en este caso que se creó una comisión de trabajo en el Parlamento de Andalucía. Pensamos que iba a tener un recorrido corto y que iba a hacer algo rápido y paramos en este caso. Muchos de los acuerdos de pleno son de esa época. Cuando hemos visto que va a pasar prácticamente un año y que aquí no podemos estar esperando al trámite parlamentario o a que sus señorías pues estimen conveniente impulsar o agilizar el tema, decidimos llevar a los ayuntamientos que nos hacían falta la propuesta y la hemos presentado hoy porque ya teníamos las 25, pero estamos esperando que en torno a otros 15, 16 ayuntamientos más puedan sumarse a esta iniciativa. Como digo, tenemos que llevarla una totalmente reglada y que tiene que coincidir en todos los acuerdos de pleno, pero estamos abiertos a que una vez que sea admitido por la mesa del Parlamento a dialogar y a trabajar con todos los colectivos posibles, ¿no? Rosa. Pues nosotros también. La verdad es que desconocíamos que ellos estaban haciendo una propuesta similar, ¿no? O una propuesta de renta. Nosotros estamos abiertos a hablar con todos los que presenten rentas. De hecho, ahora mismo incluso se están organizando unas jornadas para hablar de este tema e incluso ver todas las aportaciones posibles. La idea es que sea una propuesta que sea admisible o que tenga un amplio consenso en la sociedad andaluza. Cuanto más amplio, mejor, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? Rosa Verges, Antonio Jesús Ruiz, ha sido un placer. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta iniciativa.